Amigos, si yo les preguntara cuáles son los tres deportistas mexicanos más importantes en la historia en el ámbito internacional, ¿a quién elegirían? Hay muchos deportistas mexicanos, o han habido muchos a lo largo de la historia importantes, pero bueno, si yo les preguntara o les pidiera que solo eligieran a tres de ellos, bueno, es una decisión complicada, es una decisión subjetiva porque pues obviamente cada persona tiene su criterio, sus gustos y bueno, pues depende de muchísimas cosas. Yo en lo personal sí tengo claro cuáles son para mí los tres deportistas mexicanos que más han destacado en el ámbito internacional. El primero de ellos es sin duda alguna Fernando Valenzuela, el famosísimo toro, el toro de Choaquila. Le decían el toro pues por su complexión física y además Choaquila porque esa es la comunidad en la que él nació, o de Choaquila, que es una comunidad que está en el municipio de Navojoa, en Sonora, aquí en México. Fernando Valenzuela es firmado en 1977 por los Mayos de Navojoa y en 1979 el cazatalentos de las grandes ligas Mike Brito lo descubre y pues obviamente se da cuenta de la capacidad y el talento de Fernando y se lo lleva a los Dodgers de Los Ángeles. En 1979 lo firman los Dodgers de Los Ángeles y antes de pasarlo al equipo grande, al primer equipo, Fernando Valenzuela pasó por los equipos de ligas menores que tiene Los Ángeles. En 1970 bueno, al principio, en 1979, cuando lo firmaron, fue al equipo de AA de San Antonio, Texas. Y posteriormente pasó otro rato a el equipo de AAA en Albuquerque, ambos de los Dodgers. En 1980 Fernando llega al equipo grande, al gran equipo de los Dodgers, en donde debuta y tiene una gran temporada, inclusive es campeón con ellos, gana un partido de serie mundial contra los Yankees de Nueva York y tiene una participación destacadísima. Claro, ayudado por el gran equipo que tenía alrededor. En ese equipo de los Dodgers de Los Ángeles del año de 1980, yo recuerdo al menos en la primera base estaba Steve Garvey, el señorito Garvey. En la segunda base estaba Steve Sachs. El shortstop era Bill Russell. El tercera base era el pingüino Say, Ron Say. Y los jardines estaban con Kenny Landro en el jardín central, Mike Marshall en el jardín, creo que era el izquierdo, y en el derecho estaba Pedro Guerrero. El catcher había dos que se iban alternando, eran Mike Scioscia y Steve Jigger. Y bueno, el cuerpo de picheo, que pues en ese entonces fue reforzado por Fernando Valenzuela. Se puso de moda la famosísima Fernandomanía o la Toromanía, y bueno, pues realmente fue algo muy importante lo que hace Fernando en las grandes ligas, convirtiéndose desde luego en una leyenda del deporte mexicano sin duda alguna. Participó en Juegos de Estrellas, ganó, como ya decíamos, series mundiales. Además tenía una característica, Fernando, además de ser un gran lanzador, de tener una gran variedad de pichadas y una fuerza tremenda en el brazo, se caracterizaba por ser de los pocos pitchers que tenían un relativamente buen porcentaje de bateo para ser pitcher. Todos sabemos que en las grandes ligas pues los pitchers no son muy buenos, perdón, muy buenos bateadores. Sin embargo, Fernando tenía un alto índice inclusive de home runs que para un pitcher pues era algo realmente o es algo muy complicado y Fernando lo tenía. Entonces, bueno, ese es el primero. El segundo lugar, amigos, el segundo deportista importante desde mi punto de vista es también sin duda alguna Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es el futbolista delantero mexicano que ha tenido quizá más éxito jugando en el extranjero. Hugo salió de fuerzas básicas de Pumas de universidad, ahí jugó pues algunos años antes de que fuera emigrar al fútbol de España, fue campeón con Pumas y campeón de goleo también en el fútbol mexicano. Tenía una forma de jugar maravillosa, un hambre de gol impresionante y hacía en los Pumas una dupla mortal con Caviño, con Evanibaldo Castro Caviño. El último año de los Pumas en México, el último año de Hugo Sánchez, perdón, en México fue 1981 cuando Pumas gana la final 4-1, la final de vuelta contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria, y ese fue el partido de despedida de Hugo Sánchez. De ahí, Hugo Sánchez emigra al fútbol español, lo firma el Atlético de Madrid, y hay que destacar y hay que mencionar
que Hugo tuvo un inicio muy complicado en la Liga Española porque la gente no lo aceptó de entrada, la gente le gritaba que era un indio, que se regresara, que no les hacía falta, la gente no lo aceptó en un principio, y la forma de Hugo Sánchez de ganarse a toda esa gente, a toda la afición del Atlético de Madrid en ese entonces, obviamente pues la única que él sabía, haciendo goles. Su primer Pichichi es el trofeo que se le da al campeón de goleo en el fútbol de España, y su primer Pichichi lo ganó justamente con el Atlético de Madrid. Después de unos años en el Atlético, Hugo Sánchez es firmado por el Real Madrid, es de los pocos jugadores mexicanos, ahora junto con el Chícharo Hernández, por supuesto, que ha llegado a jugar con éxito, con gran éxito en el Real Madrid. Hugo Sánchez fue titular indiscutible del Real Madrid, porque bueno, el día de hoy el Chícharo está jugando en el Real Madrid, sin embargo, pues tiene pocos minutos, tiene poca participación. Hugo no. Hugo era titular indiscutible del Real Madrid, hacía goles en todos o en casi todos los partidos y ganó 4 pichichis más con el Real Madrid en una cifra que realmente, amigos, es muy difícil o será muy difícil de igualar por algún jugador mexicano. El fenómeno que implicó y que fue Hugo Sánchez en España, créanme, amigos, que es algo inusual, fue algo muy grande, fue algo merecido. También, igual que Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez tenía un gran equipo a su alrededor. Estaba Francisco Bullo, era el portero, estaba Chendo, estaba Michel, estaba Butragueño, estaba Rafael Gordillo, estaba Jorge Valdano, bueno, en fin, tenía un cúmulo de estrellas como normalmente suele tener el Real Madrid. Entonces, bueno, pues, insisto, ese fue uno de los grandes leyendas del deporte en México. Hugo Sánchez, al final, después de su época con el Real Madrid, regresó a México para concluir ya su carrera los últimos años, jugó con un par de equipos, jugó por ahí con América, jugó también, si no me equivoco, creo que con Atlante, jugó con Celaya, ¿sí? Y bueno, pues realmente es un parámetro indiscutible para hablar de deportistas mexicanos exitosos en el extranjero. Y el tercero, amigos, desde mi punto de vista, es también una figura muy grande en el deporte, que es Julio César Chávez, un boxeador nacido en Ciudad Obregón, Sonora, y que bueno, pues siempre se caracterizó por tener una pegada muy fuerte, por tener una técnica muy buena, muy depurada. Era muy complicado ganarle, ha sido el mejor boxeador mexicano de la historia. Se ganó muchísimos títulos, además Julio César Chávez tenía muchísimo carisma, tenía una gran personalidad, y esto hacía que la gente lo siguiera, hacía que la gente fuera fanática de él. Y bueno, pues Julio César Chávez tuvo un ascenso muy rápido, empezó en el peso, me parece que en el peso pluma, y de ahí fue ascendiendo, subió al peso ligero, subió a peso superligero, y en fin, estuvo muchos años en activo, con un muy buen nivel siempre, manteniendo un nivel verdaderamente excelente durante prácticamente toda su carrera. Enfrentó a campeones y a boxeadores y los derrotó de mucho nombre, como Rocky Lockridge, como Meldrick Taylor, como Roger Mayweather, Macho Camacho, Edwin Rosario, Joey Gamache, Juan Laporte, Oscar de la Hoya, en fin, realmente enfrentó a rivales de peso, a rivales fuertes, salió victorioso en prácticamente la mayoría de sus combates, y también, por supuesto, pues ha sido un parámetro y sin duda una referencia obligada cuando se habla de deporte mexicano en el extranjero. Estos son, para mi gusto, amigos, los 3 deportistas mexicanos más importantes en la historia, hablando de participaciones fuera del país. Si están de acuerdo conmigo, pues qué bueno, denle like al comentario. Si ustedes no están de acuerdo conmigo y tienen otros 3 o tienen varios candidatos, por favor coméntenlo, pónganme sus 3 deportistas mexicanos más importantes en los comentarios para que podamos tener una sana plática y una sana discusión. Amigos, les agradezco mucho, esperemos vernos pronto por aquí y que tengan muy buen día. Muchas gracias.